Buenas noches. Les damos la bienvenida a este webinar sobre la certificación PMP y CAPM. Este webinar está programado para que tarde 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Va a depender de la cantidad de preguntas que ustedes tengan. Durante este webinar vamos a tratar diferentes temas. El primero es, bueno, ¿qué es el PMI? ¿Cuál es el alcance de los trabajos que realiza el PMI? Y luego nos vamos a focalizar en los requisitos, los costos, los pasos a seguir para las diferentes certificaciones PMP y CAPM, cuáles son las características del examen, cómo se sostiene la certificación una vez esta se obtiene, etcétera. Todas las otras inquietudes que ustedes tengan. Les habla Álvaro Ríos, el director de Diplomata, y vamos a dar inicio entonces a este webinar. Ustedes pueden participar en cualquier momento. Si tienen alguna inquietud, por favor escriban por el chat o simplemente activan su micrófono y vamos a responder la pregunta en ese momento. Lo primero entonces que debemos conocer sobre este tema es que existe una asociación muy reconocida a nivel mundial sobre gestión de proyectos. Se conoce como el PMI, Project Management Institute, y es la que vemos aquí en pantalla. Lo pueden encontrar como pmi.org. Allí encuentran toda la información del PMI. Tiene presencia en más de 208 países. Actualmente existen más de 1 millón de personas certificadas como PMP en el mundo. Y bueno, ¿qué es lo que hace el PMI? El PMI desarrolla estándares profesionales. El más reconocido de ellos, sobre el cual vamos a hablar ahora un momento, es el PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Se conoce como PMBOK o PMBOK, que está muy focalizado en proyectos predictivos, así tenga algunos componentes de proyectos ágiles. También tiene alrededor de, contando con el PMBOK, alrededor de unos 22 estándares. Tiene, por ejemplo, el de gestión de programas, el de gestión de portafolios, WS, valor ganado, se focaliza en construcción, o lo complementa con construcción, riesgos, configuración, etcétera. Y otra guía que también vamos a hablar hoy es la guía práctica de ágil. Entonces, esas son uno de los alcances que tiene el PMI, es desarrollar estándares profesionales. Si vamos a mirar la guía del PMBOK está muy focalizada entonces a proyectos predictivos y cómo desarrolla ese concepto. Habla primero de una fundamentación en lo que son los proyectos predictivos y luego nos comienza a hablar de 49 procesos que están agrupados en 5 grupos de procesos, que son los que vemos aquí en la parte superior: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, y 10 áreas de conocimiento, que son integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y gestión de los interesados. Son 49 procesos agrupados en 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento, y de esta manera entonces cada proceso tiene unas entradas, tiene unas herramientas y técnicas, tiene unas salidas, y finalmente todas ellas se combinan para plasmar allí las mejores prácticas sobre gestión de proyectos. El PMBOK entonces está muy focalizado allí. Le estoy hablando de esto porque más adelante lo vamos a necesitar durante el transcurso de la charla. Y una característica de un proyecto predictivo es que se desarrolla por fases, en la cual una fase, al finalizar, le va a entregar insumos a la siguiente fase o a las siguientes fases. Esto es lo que se conoce como proyectos tradicionales o proyectos predictivos o proyectos en cascada, que con seguridad están todos ustedes muy familiarizados. Pero también existen unos proyectos que deben ser ejecutados a través de abordajes ágiles, a través de marcos ágiles. En este caso, entonces, el PMI nos habla o nos trae en la guía sobre ágil todos los componentes que nos sirven para entender cómo funciona el agilismo. Nos hablan entonces de 4 valores, de 12 principios que están definidas en el manifiesto ágil, y una serie de prácticas o enfoques, pero le hace bastante énfasis a Scrum.
pero no es la única. Scrum hoy es bastante utilizado en muchos tipos de proyectos, pero es una de de los tantos enfoques o prácticas que se utiliza hoy en día para gestionar los proyectos, pero existen otros: XP, FDD, AUP, Crystal, Scrumban, DSDM, etc. Este es el marco Scrum. No voy a entrar mucho en detalle porque eso es lo que se ve durante el curso, pero un marco Scrum nos habla de unos roles, unas ceremonias, unos artefactos. Y finalmente, si nosotros estamos dirigiendo proyectos, debemos entender muy bien todos los conceptos que les acabo de hablar de proyectos predictivos y también de los diferentes abordajes ágiles y cómo puedo yo hacer combinaciones de todos ellos, porque en algún momento los puedo utilizar ya para tener proyectos híbridos. Entonces, resumiendo, el PMI desarrolla estándares profesionales. También, ¿qué hace? Tiene unos programas de certificación internacional que están categorizados por niveles, o tiene unos niveles: nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. El nivel básico es el que se conoce como CAPM, pudiéramos decir que es un técnico en dirección de proyectos. Esta certificación o a esta certificación acuden personas que todavía no son profesionales, pero quieren demostrar que están alineados con estos estándares, con estos marcos de referencia, o profesionales recién graduados con el mismo objetivo: demostrar que conocen muy bien estos diferentes marcos y que lo pueden aplicar. Existen otras certificaciones de nivel intermedio. La más reconocida de ellas es la PMP. De estos dos son los que vamos a hablar hoy: CAPM y PMP, Project Management Professional. Actualmente existen más de ya alrededor de 1.050.000 personas certificadas como PMP en el mundo, pero existen otras certificaciones de nivel intermedio: PMI RMP, PMI SP, PMI ACP, PMI PBA, y existen otras certificaciones de nivel avanzado en gestión de programa y en gestión de portafolios. Esto es lo que está a nivel mundial. En Colombia, ¿cuántas personas consideran ustedes que existen hoy en Colombia certificadas como PMP? Yo sé que en este webinar están conectadas personas de otros países, pero tengo las estadísticas de Colombia. ¿Quién me puede decir más o menos cuántas personas hay certificadas PMP en Colombia? Cualquier número. Para que prueben sus micrófonos, vamos viendo que sí me estén escuchando. Edison, ¿se atreve a decir un número? Hola Álvaro, no, la verdad lo desconozco el día de hoy. Bueno, entonces le voy a mostrar aquí, por aquí nos escribieron por el chat. Dice 6.500. Jesús Alexander 6.500. Sí, Jesús, es por ahí. Estos son datos a 31 de enero, son alrededor de 6.500 personas, más o menos ya certificadas como PMP en Colombia. Ustedes pueden buscar en la página del PMI quién es certificado. Jesús, ¿conoce alguna persona certificada como PMP? Sí, señor. En el trabajo, mi jefe es certificado PMP. ¿Qué apellido Y tiene él? Sergio Gómez, Sergio Andrés Gómez Prieto. Gómez, busquemos por acá. Miremos a ver. Sergio Gómez, de Barranquilla. Veamos por No, pues acá. ahorita. Sí, aquí está. Veámoslo. Ahí estaba. Ah, ya me lo salté entonces. Mire. Sí. Se certificó en el 2010. Sergio Gómez Andrés Prieto, Gómez sí. Prieto. Perfecto. Dame un Entonces, momentico. ya saben ustedes que pueden buscar por allí si quieren validar si una persona es certificada. Entonces, vamos resumiendo. Oh, alcancé a tomar la pantalla. Bueno, ahí está. Sí, No, la otra, donde estaba el nombre de él. está. Sergio Andrés Gómez Prieto. Esa. Sí, espérate. Bueno, perfecto. Entonces, vamos resumiendo. El PMI es el instituto que desarrolla diferentes estándares profesionales. Hoy en día tiene alrededor de 22 diferentes estándares profesionales en proyectos. El más utilizado de ellos, de la fundamentación,
es el PMBOK, pero también está la guía ágil, que va a complementar todo lo que requerimos nosotros como profesionales en dirección de proyectos. Existen entonces también, o el PMI también, tiene programas de certificación internacional, entre ellas PMP, que es la más reconocida, SAPM y todas las otras que le hablé. Y el PMI también tiene publicaciones, capítulos, grupos de interés. Es bastante, tiene bastante cobertura a nivel mundial y por ejemplo, aquí en Colombia tiene ya 4 capítulos. Capítulo Bogotá, capítulo Antioquia, capítulo Caribe, capítulo el que está en Cali, que digamos cordialmente están invitados a que participen en estos capítulos. Eso es lo que hace entonces el PMI. La pregunta es, ¿por qué implementar en las empresas los estándares del PMI? O la pregunta, ustedes, ¿por qué están aquí? Porque ustedes desean certificarse como PMP o SAPM. Un momento, por favor. Listo. Sí, Jesús, te escuchamos. Bueno, yo me quiero certificar como PMP, aunque pues mi meta es cada día ser mejor gerente de proyectos, por el reconocimiento, por el prestigio, por aprender cada día más y aplicar las buenas prácticas en la gestión de proyectos. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Le voy a decir entonces acá las empresas por qué están buscando incorporar estos estándares en sus procesos de proyecto y también, complementando lo que nos dice Jesús, por qué las personas están buscando estas certificaciones. Las empresas incorporan o están contratando personas o desarrollando las competencias en su interior de personas que conozcan estas mejores prácticas en proyectos porque facilita la vida de proyectos el tener eso incorporado. Lo primero que se comienza a notar es una terminología que es estandarizada en el interior de la organización, estandarizada con sus proveedores, estandarizada con sus clientes. Entonces, si un cliente nos dice, bueno, presénteme el plan de dirección de proyecto con su WS, sabemos todos de qué estamos hablando. Eso es algo que se nota de entrada. Algo que también ha llevado mucho que las empresas se hayan cada vez más o hayan incorporado más estos estándares y tengan en su interior personas certificadas, es que en muchas licitaciones exigen que el director de proyecto ostente dichas certificaciones. Eso es por el lado de las empresas. Ahora, por el lado de las personas. Uno es lo que nos acaba de decir Jesús, pero también le complemento, Jesús, lo siguiente, y es que estas certificaciones son aceptadas y reconocidas a nivel mundial. En términos generales, las certificaciones, estamos hablando de certificaciones internacionales. Esta es una de tantas certificaciones internacionales y estas vinieron hace, no sé, unos 8 o 10 años a complementar nuestras profesiones. No basta ya con tener una profesión, sino, bueno, estar certificado en tal tema, en algunos sectores, en algunas industrias. Sé que muchos de ustedes tienen otro tipo de certificaciones, tal vez en riesgos, tal vez en ITIL, en SAP y en otro tipo de certificaciones. Esta es una certificación bastante reconocida a nivel mundial y nos va a valer en cualquier país. Lo que no ocurre, hay veces con especializaciones o maestrías que nos pueden valer en nuestro país de origen, pero si queremos ir a trabajar a otros países, no son válidas. O tenemos que entrar en un proceso de homologación, que son procesos demorados, son costosos, y muchas veces ni logramos homologar el estudio que realizamos en nuestros países, poder homologar en otras latitudes. Entonces, esa es una ventaja allí a resaltar. Otra ventaja, y es que si usted es una persona certificada como PMP, de entrada está diciendo que tiene experiencia en proyectos, porque hace parte de los requisitos para ser PMP, que los vamos a ver ahorita más adelante. Y esto le puede brindar mayores posibilidades y oportunidades de empleo y de remuneración. De hecho, el PMI cada año está haciendo una encuesta, lo llama PMI Salary Survey, y lo que se encontró en la última encuesta que realizó es que los gerentes de proyectos en Colombia, certificados como PMP, ganan en promedio 42% más que un gerente de proyecto no certificado.
¿En dónde van a encontrar esta información? Recuerde, PMI Salary Survey. Si ustedes llegan acá, lo pueden encontrar perfectamente ahí en internet. Le dicen, permítame, yo busco aquí por Colombia, y busco lo que les estoy diciendo, encontramos acá. En esta parte, tal vez no se ve, lo voy a poner un poquitico más grande. Este es el porcentaje a que nos estamos refiriendo. Veamos a México, que tenemos unas personas de México. En México es el 32%. Veamos Perú. En Perú estamos hablando, bueno, no es tanto, un 5%, pero es importante también. Bueno, volvamos acá. Complementando lo anterior, traje aquí una descripción de un cargo. Este es bastante antiguo, en la cual están buscando un ingeniero de sistemas, ingeniero industrial y otras profesiones como gerente de proyecto. Lo trajimos aquí a colación porque nos llamó la atención que en los requisitos para aplicar incluyeron en mayúscula, indispensable tener certificación PMP. Entonces eso lo comenzamos a ver ya por todos lados. Aquí tenemos otras, se ve muy poquito, yo las voy a leer. Están buscando un gerente de interventoría, están hablando aquí de las diferentes profesiones y dice allí, debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos o certificación del PMI donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. En esta oferta de empleo están homologando la certificación con una especialización. Inclusive hay veces la homologan con una maestría. Lo cierto es que lo vamos a ver en muchas ofertas de empleo. Están pidiendo personas que sean PMP, pero muchas veces también le piden o que sea PMP y que también tenga su especialización. Va a depender del mercado, del tipo de empresa, pero lo cierto es que para el tema de proyectos las certificaciones las están requiriendo ya de manera permanente. Vamos entonces para mirar cuáles son los pasos, perdón, los requisitos para las certificaciones. Vamos a tomar primero los requisitos para la certificación PMP. Para certificarnos PMP, vamos a seguir este camino de la izquierda en el cual se requiere tener título universitario, experiencia en proyectos, educación adicional en proyectos y presentar un examen y pasarlo. Entonces, título universitario, voy a decir, bueno, ok, la experiencia en proyectos. Esa experiencia en proyectos debe ser mínimo de 36 meses trabajando en proyectos. Y dentro de esos 36 meses, haber liderado proyectos durante al menos 4.500 horas. Esas 4.500 horas equivalen a 26 meses. ¿Por qué 26 meses? Porque el PMI establece allí una restricción y es que se trabajan 8 horas al día, 22 días hábiles al mes, por eso se extiende durante 26 meses. De liderazgo en proyectos. Aquí lo importante es que ese liderazgo no tiene que ser como cargo, puede ser como rol. Nosotros podemos ser como cargo analistas, pero si en la práctica estamos liderando equipos, logrando resultados por intermedio de otras personas, esas otras personas pueden ser o de nuestra empresa o coordinando con cliente o con proveedores o coordinando todos ellos, pero si finalmente estamos coordinando recursos humanos y logrando resultados por intermedio de esos recursos, allí se consolida o se plasma ese liderazgo. Recordemos entonces que es algo muy importante porque no tiene que ser necesariamente como cargo, pero sí como rol. Y como cargo, pues muchas veces coincide también. Y todo durante los últimos 8 años. Entonces, resumiendo esta parte, al haber trabajado al menos 3 años en proyectos, dentro de los cuales al menos 26 meses liderando proyectos y todo durante los últimos 8 años, en donde se plasma estos requisitos en un formulario que se lo voy a mostrar ahorita más adelante. Requisito adicional o requisito, sí, el siguiente requisito es tener educación adicional en proyectos. Álvaro, Si ustedes,
Pregunta el Sí, señor Edward que si el rol de coordinador de diseño se aplica. Edward, siempre y cuando, porque digamos, en el trabajo que realizamos, muchas veces puede aparecer como un cargo operativo muy técnico, pero si en la práctica se está trabajando proyectos o como parte de un proyecto, allí se materializa ese liderazgo. Entonces, recordemos, si es un proyecto, ¿y qué es un proyecto? Un esfuerzo temporal, es decir, que tiene un inicio, tiene un fin y entrega un resultado específico. Eso es un proyecto. Un diseño, por ejemplo, si es un diseño eh, muy grande, puede ser un mismo proyecto, pero muchas veces un diseño hace parte de una etapa de un proyecto. Habría que mirar, ya el caso específico, digamos, cómo se configura o se plasma ese liderazgo. Cada caso es como independiente, en ese caso ya lo miraríamos, pero lo cierto es que muchas personas que están en unos trabajos que el rol como tal aparece o el cargo como muy técnico, en realidad pueden estar desarrollando proyectos. Es claro que hace parte de los proyectos, pero el liderar proyectos habría que mirarlo. Otra cosa a tener en cuenta, esos proyectos no tienen que ser necesariamente proyectos externos a la organización, también pueden ser proyectos internos. Una implementación de un software, un mejoramiento de un procedimiento, de un proceso, creación de un área de negocio, una nueva línea, etcétera. Habría que mirarlo. No sé si quedó clara la respuesta o me la quiere complementar, sino la pregunta. También pregunta que si ser supervisor de proyectos en el sector público aplica y cargo de profesional de programación y costos también aplicaría en proyectos de interventoría de obras civiles. Sí, recordemos que el cargo nos da unas señales, pero no es tan determinante. Lo importante es el rol, lo que en realidad está haciendo o lo que hizo. Por ejemplo, imaginémonos un proyecto, un megaproyecto o un proyecto grande. Entonces, va a tener su director de proyectos. Y dentro de, sí, digamos como parte de control de ese proyecto, en muchos se define una interventoría. La interventoría, si miramos los grupos de procesos, hace parte de monitoreo de control. Pero desde la luz de la empresa que va a realizar la interventoría, ese es un proyecto para esa empresa, para ese interventor, porque va a tener que hacer una planificación, pues va a tener un inicio, una planificación, definir unas actividades, tener un cronograma para hacer la interventoría, hacer revisiones, va a tener unos resultados y finalmente esa interventoría va a finalizar. Entonces, eso es lo que se debe analizar para mirar si cumple con los requisitos o no. El cargo, como le mencioné, da pistas, pero habría que analizar ya en detalle si se adapta al requerimiento. Ya si quiere eso lo miramos ya esta semana o la otra semana ya en detalle de manera personalizada, pero aquí en términos generales quiero dar como la idea, es que hayan trabajado en algo que tiene un inicio, tiene un fin o tuvo un fin y que hayan entregado productos o servicios tangibles y el rol es mirar si coordinaban o no o si están coordinando o no otras personas que puede ser de su empresa o de proveedores o la combinación de todas ellas o también inclusive integrantes de la empresa cliente. Jesús tenía una inquietud. Bueno, entonces, Pero qué pena, la última pregunta dicen, esos sí. 36 meses de la experiencia debe ser demostrada en todos los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento estrictamente. Eh, Anteriormente, y es algo que les quiero hablar más adelante, había que decir por cada grupo de proceso que se había hecho. Entonces el formato era muy estricto. El año pasado cambió. Ahorita es muy simple. Entonces hay que redactarlo de cierta manera que se demuestre que sí estuvo, pero no es así tan puntual, que entonces trabajé en inicio, luego en planificación, no. Se miraría la mejor forma de redactarlo. Aquí lo que le interesa al PMI es que haya trabajado en proyectos y que conozca la integralidad de lo que se hizo. Y puede que en algunos puntos se haya participado de manera, digamos, plena, en otros haya colaborado,
y haya tenido pues como diferentes actividades durante ese proyecto, dependiendo del rol que se haya, pues que se esté reflejando. Si es un líder de proyecto, pues sí debería tener más intervención en los diferentes grupos de procesos. Sí, ya habría que mirarlo cómo se, digamos, analizar cada caso específico. Claro, hay otra pregunta. No, por el momento no. Bueno, como les mencioné, sé que tienen tal vez preguntas muy puntuales ya para, digamos, sus casos, ya los miraríamos para que ustedes estén tranquilos que cumplen o no, o si cumplen o no con los requisitos. Álvaro Jesús Cortés tiene una pregunta. Sí, sí, ¿qué pregunta? Buenas noches. Yo quiero Buenas noches. preguntar a ver si es posible que podríamos realizar un taller de asesoría ante la diligencia de la experiencia. En mi caso, yo soy ingeniero civil. En este caso, más que el PMBOK, aplica también la extensión de la construcción. Y digamos, en mi caso particular, a mí se me ha dificultado describir la experiencia y verificar pues, y cumplir con los requisitos del PMBOK Sí, para Jesús, poder aplicar. Jesús, perdón, lo Sí, señor. interrumpo, sí. Eso hace parte de, digamos, de esa validación que hacemos antes de que tomen la decisión. Digamos, en el caso suyo, que ha trabajado pues en proyectos, pero cómo lo plasma. Entonces, para ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Coordinamos una reunión en el momento en que a usted le quede mejor y miramos ese caso específico y ya miramos y le decimos, Jesús, cumple o todavía le falta un poquitico, espere más adelante para ir porque le faltan esto y estos requisitos, ¿sí? Entonces, y eso no tiene ningún costo, es para que Bueno, tomen ustedes, estén tranquilos para tomar la decisión. Entonces, hace parte bueno, del proceso yo sé, previo antes de que tomen la decisión. bueno, yo sé que cumplo, voy a dejar mis datos ahí en el chat para Perfecto. contactarnos. ¿Listo? Gracias. Perfecto, sí, para que estén muy tranquilos como en esos detalles, porque la idea es, las personas que entren a un curso de estos es porque ya cumplen el requisito. Hay personas en realidad que dicen, no, bueno, yo sé que no cumplo el requisito, pero yo quiero aprender. Ya es otra decisión muy diferente. Pero en este caso, si se pretende certificar, sí que estén muy tranquilos de que cumplen los requisitos y recuerde que pueden contar con ese acompañamiento previo. Previo y también durante, durante el curso. Bueno, entonces, título universitario, experiencia en proyectos. Lo otro es educación adicional en proyectos. El PMI entonces exige que quien se vaya a certificar tenga al menos 35 horas de educación adicional en proyectos. Seguramente muchos de ustedes ya cumplen ese requisito, porque lo pueden demostrar a través de un diplomado o una especialización o una maestría. Allí la pregunta que le hacemos es, bueno, con ello ya tienen los elementos suficientes para ir a afrontar el examen. Y ahí es donde entran empresas como Diplomata, que lo que hacemos es desarrollar cursos que, adicional a complementarle los conocimientos que ya tienen ustedes en proyectos, le ayudamos a desarrollar otras habilidades ya para que enfrenten este tipo de exámenes, porque este tipo de exámenes, pues adicional a ese conocimiento que deben tener y experiencia, se requieren desarrollar otras habilidades, por ejemplo, la rapidez en cómo responde, y poder identificar las preguntas capciosas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, deben analizar esta parte, inclusive la mayoría, muchos de nuestros alumnos, ya tienen estudios complementarios de gestión de proyectos, ya cumplirían este requisito. Analicen si se pudieran enfrentar ya un examen pues con estas características. Bueno, y por último, presentar un examen de 180 preguntas que ahorita más adelante también les voy a hablar cuáles son esas características de ese examen. Esto es entonces para una persona que tiene título profesional. Hay personas que pueden ser PMP sin ser profesionales. En ese caso, el PMI les exige más experiencia, les exige al menos 60 meses de experiencia en proyectos, de los cuales 43 meses deben haber sido liderando proyectos, y todo durante los últimos 8 años. Observen que es todo durante los últimos 8 años, pero en este caso le exige más experiencia y más liderazgo en proyectos. Y ya le faltaría pues la educación adicional en proyectos, que con un curso que ofrecen muchas instituciones pues lo pueden obtener. La certificación SAPM ya es una certificación
para personas que no son profesionales o para profesionales recién egresados que quieren demostrar que están alineados con estos estándares internacionales. ¿Cuáles son los requisitos? Pues uno de ellos es que tenga al menos 9 meses de experiencia en proyectos. No necesariamente como líder, puede ser como miembro de equipo o como miembro de equipo. Y si es como líder, pues mejor todavía, pero al menos como miembro de equipo. O hacer un curso preparatorio para CAPM de al menos 23 horas. Nosotros pues siempre recomendamos que hagan un curso porque con la sola experiencia no se tiene. Estos exámenes igual son bastante exigentes. Y presentar un examen que tiene 150 preguntas. Esto Álvaro, entonces lo que tiene que ver con los requisitos. Sí, Laura. preguntan, ¿esa educación adicional debe tenerse al momento de presentar el examen o desde el comienzo de la preparación? Esta educación debe tenerse es antes de aplicar para la certificación, ¿sí? Pero no está amarrada, por ejemplo, a ese título profesional. Entonces, supongamos ustedes hicieron un curso de proyectos hace 5 años, ya cumplen ese requisito. Pero cuando ustedes tendrían que mirar, pues, en qué versión del PIMBO le hicieron y otros, pues, elementos allí adicionales. Pero lo cierto es que cuando ustedes envíen el formulario de cualificación diciendo que cumplen con estos requisitos, ya, pues, deben tener la sustentación de ellos. Entonces, sí, la respuesta es debe ya tener el estudio antes de aplicar a la certificación. Que lo voy a mirar, a mostrar en la siguiente diapositiva cuál es el flujo que se debe seguir, los pasos a seguir. ¿Hay otra pregunta, Laura? Bueno, tal vez con la siguiente diapositiva vamos a complementar ese punto. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para certificarnos, para las certificaciones? El primero es un paso que recomendamos, no es obligatorio, es crear un usuario y hacerse miembro del PMI. ¿Por qué no es obligatorio? Porque un usuario sí lo puede crear cualquier persona y le va a pedir unos datos básicos y no tiene que pagar nada, pero pues, se va a enterar de algunos detalles del PMI, le va a llegar mucha publicidad, pero no va a tener acceso a los demás beneficios. Y ya, si se hace miembro del PMI, comienza a tener una serie de beneficios. ¿Qué es lo que sucede? Uno puede presentar el examen, en este caso el PMP, sin ser miembro y le cuesta $555. Pero si nos vamos por el otro camino, ¿cuánto vale la membresía? $139. Eso es por cada año. ¿Y cuánto vale el examen PMP si somos miembros del PMI? Vale $405. Mire que el total es $544. Es un poco menos que lo que tenemos acá, $9 menos. Solo que por aquí tienen muchos más beneficios. ¿Cuáles son? Ustedes como miembros, siendo miembros del PMI, pueden bajar todos los estándares, estos que le he mencionado, en formato digital. Otra ventaja es que si presentan el examen y por alguna razón lo pierden, repetir el examen vale $375 para una persona que no es miembro y $275 para una persona que es miembro. ¿Cuántos exámenes se pueden presentar? Pues, ¿cuántos intentos? Se pueden presentar hasta 3 intentos en un año. El primer intento, entonces, le va a valer dependiendo si es miembro o no. Supongamos que lo pierda. Muy pocas personas lo pierden, pero bueno, supongamos que lo pierda. Puede volver a repetirlo. Supongamos que sea miembro, le vale $275. Supongamos que lo pierda, vuelve y lo presenta, le vale $275. Lo que le estoy diciendo es una exageración, pero son 3 intentos en un lapso de un año. Si en ese lapso hizo 3 intentos, no logró certificarse, si le toca esperar un año más para volver a aplicar y poderse certificar. Como les mencioné, muy pocas personas pierden este examen, pero sí, las que pierden, pues ya hacen por lo general el segundo intento. Entonces, este es un camino para la certificación PMP. La certificación SAPM, si el examen vale $300 para quien
no es miembro, y $225 para quien es miembro. Si vamos por este lado, pues ya no se ve ese ahorro, pero igual tiene los beneficios de poder bajar todos los estándares del PMI y puede repetir, si pierde el examen lo puede repetir y le cuesta $150 siendo miembro, y si no fuera miembro le costaría $200. Eso entonces, como les digo, es una recomendación hacerse miembro del PMI. Siguiente paso es diligenciar el formulario de cualificación. Ese formulario de cualificación se diligencia directamente allá en la página del PMI con su usuario. Ustedes lo pueden hacer todavía sin hacerse miembros, sino solamente con su usuario, lo diligencian. Allí, ¿qué es lo que van a plasmar? Les voy a mostrar, porque como se hace directamente en la página del PMI, pero la recomendación que damos es que primero lo hagan por fuera para hacer las validaciones y ya cuando esté todo bien, ya es copiar y pegar. De hecho, este formatico que tenemos es para nuestros alumnos, para que plasmen allí, que cumplen con los requisitos. Este formulario nos lo envían, lo revisamos, que todo esté bien, y ya cuando todo está bien, lo que hacen es copiar y pegar, y ya el proceso ya fluye, para que no se lo vayan a devolver, lo que le hace es tomarle más tiempo. Entonces, este formulario, aquí vamos a plasmar entonces un proyecto. Voy a poner este proyecto, supongamos que en este proyecto trabajo 12 meses, supongamos que sea un proyecto muy grande, y aquí ha trabajado hasta 6 meses, junio. Entonces lleva 42 meses trabajando en este proyecto y fue líder de este proyecto. Mire que ya con esto una persona cumple el requisito. Nosotros hemos tenido muchos alumnos que con un único proyecto que reportan ya cumplen el requisito. Pero también hemos tenido alumnos que les ha tocado reportar 20, 25 proyectos para cumplir requisito. Va a depender del tipo de proyectos en que trabajen. El PMI no discrimina eso. Lo importante es que tenga la experiencia y que haya trabajado en proyectos. Entonces, va a depender de cada situación. Ustedes ahorita me decían algo muy importante, me preguntaban, bueno, y hay que haber trabajado en todos los grupos de procesos. Como les mencioné, eso era antes, porque es que ahorita podemos haber tenido experiencia tanto en proyectos predictivos como en proyectos ágiles. Y cuando estamos hablando de proyectos ágiles, ese tema de grupos de procesos desaparece. Entonces, por eso el PMI tuvo que hacerle una adaptación al formato. Entonces, tomemos este ejemplo. Este es un proyecto y ya llegamos aquí al detalle, y por cada proyecto vamos a tener que decir lo siguiente. Pues el nombre del proyecto, en qué año comenzamos a trabajar en él, en qué mes y en qué año finalizamos y en qué mes. O si el proyecto no ha finalizado, bueno, decimos que está en progreso. El nombre de la organización, el cargo durante el proyecto, al área a la cual pertenecía durante el proyecto, industria o foco primario de la organización, el abordaje que tuvo el proyecto o que tiene, si es tradicional o ágil o híbrido, el tamaño del equipo, y nos van a dar aquí siempre unas opciones para escoger. El presupuesto del proyecto, entonces nos da también unos rangos, y debemos decir cuál fue nuestro rol durante ese proyecto. Esto debe ser en inglés y debe ser entre 200 y 500 palabras. Entonces, aquí redactan ustedes lo que hicieron en el proyecto. Básicamente, esto es una redacción típica. El proyecto, cómo se llamó, los objetivos, el rol que tenían, qué fue lo que hicieron, el rol que tuvieron en el proyecto y cuáles fueron los entregables de ese proyecto. Ya con esto, proyecto por proyecto. Ustedes cuando están diligenciando este formulario de cualificación, pues no están aplicando a un empleo. Entonces, la recomendación es que solamente reporten los proyectos más importantes. Y si con uno cumplen, solamente envíen uno. Porque entre más información tengamos, en caso de ser objetos de auditoría, más vamos a tener que demostrar, que ahorita también les hablo de lo que es la auditoría. Me preguntan, bueno, ¿y si hay proyectos en paralelo? Sí, podemos tener proyectos en paralelo. Por ejemplo, si este proyecto, el proyecto 2, lo trabajé en paralelo, supongamos aquí en el 2018, supongamos que hubiera trabajado aquí, y aquí también hubiera trabajado, supongamos que una exageración también, y es que
En el proyecto 1 trabajaba 8 horas al día y en el proyecto 2 también trabajaba 8 horas al día. Hay veces sucede eso. Lo que tengo que hacer aquí es como un prorrateo y decir, bueno, es que en este trabajé en promedio 6 meses y en este trabajé otros 6 meses. Se puede hacer, pero hay que hacer como este ajuste, este prorrateo, de manera tal que refleje este momento en que los proyectos estaban en paralelo. El PMI no discrimina tipo de proyecto, ni duración de proyecto, ni si es un proyecto externo a la organización o interno, ni presupuesto del proyecto, ni industria, nada, sino que haya sido un proyecto. Quiero validar si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces, algo también importante, y es que estos proyectos no tienen que haber sido ejecutados con un abordaje o una metodología específica. No, ustedes pueden haber trabajado inclusive sin metodología. Lo importante es que hayan tenido experiencia en proyectos. Lo que busca el PMI es que, bueno, a partir de que conozcan estos estándares, comiencen a aplicar esas mejores prácticas en sus proyectos. Eso es lo que busca. Pero el pasado, él no le va a discriminar ese pasado. Bueno, volvamos. Laura, ¿hay alguna pregunta o no? Preguntan que si les pueden regalar este formato. Este formato sí es exclusivo ya para los alumnos. Y basados en este formato es que damos el acompañamiento. Recordemos que esto es diferente a lo que hablé ahora, que me decían que si le podíamos dar asesoramiento. Sí, el asesoramiento se lo damos, pero en el momento del asesoramiento no le entregamos este formato. Pues nos sentamos y analizamos cada caso. Este formato ya es propio pues ya cuando es el alumno y ya entramos en mucho detalle porque se entran en este tipo de detalles que les acabo de decir. Aunque el formato ya es muy simple, pero igual algunas personas requieren o solicitan ese acompañamiento. Bueno, volvamos acá. Entonces, ustedes diligencian el formulario, cuando todo está bien, bueno, lo envían. El PMI se tarda hasta 5 días hábiles para dar respuesta, porque hay formatos que pueden tener inconsistencias, entonces si le detectan inconsistencias, lo devuelven y le dicen, bueno, diligencia lo mejor. Con el acompañamiento que damos, pues nunca en realidad hemos tenido devoluciones de formularios. Entonces, ustedes llegan, ingresan con su cuenta, envían el formulario en formato digital. Ustedes allí todavía solamente están enviando datos. El PMI, entonces, se tarda máximo 5 días. ¿Y qué es lo que le puede decir? Sí, Jesús está alzando la mano. Hola, Jesús. Sí, una pregunta, hablando de inconsistencias. Lo que pasa es que yo inicié mi carrera en el 92 y me gradué en el 2003 porque un año trabajaba y otro año estudiaba. Entonces, ¿eso puede ser tomado como una inconsistencia del PMI? No, Jesús, no. No puede ser tomado como una inconsistencia. Aquí lo importante es que tenga un título. Ese título universitario, pues, si está por este camino. Esta experiencia no está amarrada al título. Usted puede tener esa experiencia antes del título universitario y es válido también. O eso que usted me comenta, así que lo hizo como intercalado. Inclusive usted me da pie para algo también importante. No tenemos que haber tenido toda esa secuencia en los proyectos. Podemos haber trabajado, por ejemplo, en este proyecto y resulta que si tienen estos 3 proyectos y por aquí también trabajó en otro proyecto. ¿Sí? Lo importante es que la sumatoria de la experiencia que ustedes tienen en proyectos ayude a cumplir con los requisitos que están planteados, que son los que hablamos ahora. Al menos 3 años trabajando en proyectos, durante los cuales al menos 26 liderando proyectos. Eso es lo que mira el PMI. Bueno, entonces, lo envían y el PMI, a más tardar 5 días después, le puede decir lo siguiente: o que va a ser auditado o que no va a ser auditado. Si no va a ser auditado, muy sencillo, pues ya simplemente paga, se paga con tarjeta de crédito y ya con eso tiene el derecho a escoger
ya para presentar el examen, día y hora para presentar el examen. Pero les pueden decir que va a ser objeto de auditoría. Este es un tema aleatorio. Entre el 15 y el 20% de las personas que aplican a estas certificaciones son auditados. Ser auditado significa que se debe demostrar lo que dijimos en el formulario. Pero mire que es algo muy sencillo. ¿Usted cómo demuestra que tiene título universitario? Con un diploma. Ese diploma, entonces, usted lo que hacen es tener la fotocopia de su diploma. No hay que traducirlo, no hay que apostillarlo, simplemente la fotocopia de su diploma. Escaneada. Bueno, no, porque debe ser en formato físico, porque eso luego hay que enviarlo al PMI en formato físico. Educación adicional en proyectos, ¿cómo se demuestra? Muy sencillo, también con otro diploma. Por eso lo que me preguntaron ahora, bueno, ¿se tiene que tener estos estudios finalizados? Sí, porque en el momento en que se aplica ya se debe tener evidencia que se cumple con este requisito. ¿Y cómo demostramos la experiencia en proyectos? Muy sencillo. Si aquí dijimos que en este proyecto lo realizamos en esta época, que tuvo tales características, que eso fue nuestro rol, entonces el PMI nos dice, bueno, dígame cuál es la persona a contacto que puede avalar que eso es cierto. Y esta persona a contacto puede ser su jefe, pero no necesariamente. Hay veces que el jefe ya no está en otra empresa, pues ya no lo encontramos. Entonces el PMI nos da diferentes opciones. Puede ser su jefe, o puede ser un patrocinador de ese proyecto, o puede ser un cliente de ese proyecto, o puede ser cualquier interesado clave, siempre y cuando tenga ascendencia sobre nosotros o haya tenido ascendencia sobre nosotros. No puede ser un colaborador ni un par, sino que tenga ascendencia. O puede ser una oficina de dirección de proyectos, sí, pero que tenga esa ascendencia que les estoy mencionando. Entonces, en este caso, dice, vea, es que para este proyecto, la persona a contacto es Álvaro Ríos y da los datos, digamos, plasma los datos de contacto. Entonces, el PMI, ¿qué es lo que hace? Envía este formato, pues lo mismo que ustedes enviaron en el formato, ya se lo envía en un PDF, con la misma información que usted le envió, solo que ya con el logo del PMI. Ustedes lo que deben hacer es imprimir esa información, pero fue la misma que ustedes habían enviado, y en la parte de abajo, esa persona a contacto firma avalando que eso es cierto. Y actualiza los datos de contacto. Incluye ahí pues su correo electrónico, su teléfono, etcétera, porque el PMI en cualquier momento puede validar con esa persona para ver si eso es cierto. Entonces, dependiendo de la cantidad de proyectos que ustedes hayan reportado acá, pues tienen que conseguir esas firmas. Hay veces que es un mismo contacto el que puede avalarlo, porque fueron proyectos en la misma empresa, con el mismo jefe o la misma oficina de proyectos, pero hay veces que las personas tienen que ir a buscar en diferentes contactos. Por eso les decía ahora que la recomendación es que entre menos proyectos mejor, siempre y cuando me ayuden a cumplir los requisitos, porque si somos auditados, pues son más firmas que vamos a tener que recolectar. Los diplomas de título universitario, educación adicional en proyectos, más estos formatos firmados por las personas contacto, los juntamos en un único paquete físico y lo enviamos a Estados Unidos, al PMI. El PMI entonces, una vez les llegue esa información, la revisa, y una vez la revisa, si todo está bien, nos dice, bueno, ya pueden continuar con el siguiente paso. Y el siguiente paso es pagar. Pagan entonces con tarjeta de crédito. ¿Hasta ahí todo está claro o hay alguna duda? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ya recibiendo la autorización, ahí les llega un código. Ustedes ya, una vez, digamos, ya tienen esta autorización, programan su examen. ¿Cuándo se puede presentar este examen? Cuando uno quiera. Esa es una ventaja. Por eso les decía ahora, muy pocas personas pierden este examen, porque uno presenta estos exámenes es cuando se siente preparado. Nosotros cuando detectamos que un alumno está preparado, es cuando en nuestros simuladores
En nuestros exámenes simulados, el alumno ha superado el rango del 85% en respuestas positivas. Cuando el alumno llega allá, le decimos, bueno, usted ya está en un muy buen nivel, ya tiene una alta probabilidad de presentar el examen y pasarlo. Y ya entonces la persona escoge el día, la hora y la modalidad para presentar el examen. Por eso le decía, nadie va a ir a presentar un examen de estos si no está lo suficientemente preparado, porque es tiempo y es dinero. Y ni el tiempo ni el dinero, pues ustedes lo van a perder. Entonces, ustedes deciden cuándo presentan el examen y es cuando estén preparados. ¿En dónde pueden presentar el examen? En los diferentes países, el PMI ha autorizado a estos centros, se llaman Person View, autorizados para que allá de manera presencial se presenten estos exámenes. Estos son centros de examinación donde se presentan muchos otros exámenes de certificación. Este es el listado de Colombia, 22 centros Person View. Pero en realidad, ¿qué es lo que ha sucedido? Con la pandemia, muchos de ellos ya cerraron o están cerrados temporalmente. Entonces, ahora mientras época de pandemia, hay que observar mucho esto en los diferentes países por lo que les acabo de decir. O cerraron definitivamente o están cerrados temporalmente. Bueno, esa es la opción presencial, pero también lo pueden presentar desde su casa u oficina. Esta tiene más opciones, porque en los centros Person View se presentan de lunes a sábado, por la mañana o por la tarde. Pero la modalidad online, desde casa o oficina, tiene disponibilidad 24/7. Pues eso se puede presentar 24/7, pero sujeta a disponibilidad de los supervisores, pero en realidad dan muchas alternativas. Ustedes, por ejemplo, pueden presentar este examen un domingo a las 3 de la mañana, un sábado a las 9 de la noche. Entonces va a depender de esa disponibilidad que es muy amplia. Esa forma de presentar el examen, pues siempre va a tener también supervisores, son angloparlantes, no le van a hablar español en ningún momento, se van a comunicar con usted a través de chat, pero va a ser un inglés muy básico y son solamente como para instrucciones si hay algún inconveniente. Entonces es un inglés allí muy estándar, allí no tienen que pues, dominar el inglés. ¿Cómo funciona? Ustedes cuando deciden que lo van a presentar por la modalidad online, le pide que haga una verificación que el equipo en el que está cumpla con los requisitos. Entonces, ¿qué es lo que le piden? Que sea un computador con cámara, no puede ser ni tablet ni celular, que tenga una buena conexión a internet, mínimo 10 megabits de subida, de bajada, y una verificación fotográfica del espacio, pues que donde vayan a presentar el examen, sí sea adecuado. Ya entonces, durante el examen, cuando comienza, le dan de 5 a 10 minutos para familiarizarse con el aplicativo. Uno en realidad con 5 minutos ya se familiariza, porque le va a mostrar cómo se navega de una pregunta a otra, cómo lo marca para revisión, cómo abre una calculadora, cómo abre como una especie de Paint para poder hacer un gráfico, una fórmula, etc. Todo en este caso se debe realizar en el computador. No se permite ni papel, ni lápiz, ni calculadora, nada, y por eso es la verificación fotográfica, porque no le permiten nada de eso, ni tampoco se puede comer, ni tomar líquidos, ni tener audífonos, ni hablar, ni inclusive ni modular palabras, nada. Siempre está totalmente vigilado con la cámara de su computador. De hecho, pues utilizan inteligencia artificial para acompañar esa vigilancia, acompañar a los supervisores con esa vigilancia. Durante este examen se permiten 2 descansos opcionales de 10 minutos. Esto es entonces la modalidad online. ¿Cuál es la recomendación? Que lo presenten en equipos personales, no en los equipos de la empresa, porque por lo general en los equipos corporativos tienen cortafuegos y esos cortafuegos pues no le permiten ejecutar, porque cuando uno lo va a presentar online tiene que descargar un programa o ejecutar un programa y este programa se apodera como del computador, solamente va a poder ver lo que hay allí. Y esos cortafuegos de las empresas no le permiten
que se utilicen ese tipo de ejecutables. Entonces es una recomendación que deben tener allí muy presente. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación del examen PMP? Hasta el 31 de diciembre del año pasado, las preguntas eran totalmente focalizadas en proyectos predictivos, en los tradicionales, en cascada. Y por eso, el formulario de cualificación, mire, que nos pedía que tuviéramos experiencia por grupos de procesos. Y esta era la forma en que se evaluaba, que los llamaban dominios, pero eran similares a los grupos de procesos, y estos eran los porcentajes. Y para prepararnos para ese examen, pues deberíamos conocer muy bien, pues tener experiencia en proyectos, conocer muy bien esta guía del PMBOK. Esta guía es una guía muy voluminosa, actualmente es de alrededor de 780 páginas. Adicional a ello, pues conocer otros estándares, por ejemplo el de WS, el de riesgos, pues los principales elementos, y white papers como investigaciones, más la experiencia que ustedes tuvieron. Ahora, a partir del 2 de enero de este año, ya la forma en que evalúa el PMI, en que los van a evaluar ustedes, que se van a certificar, es el 50% de las preguntas van a ser focalizadas en proyectos predictivos y el otro 50% en proyectos ágiles o híbridos o en abordajes ágiles o híbridos. Y les van a preguntar en estos dominios: gente, procesos y ambiente de negocio. Y para prepararnos entonces para esta certificación, ya adicional al PMBOK, ya vamos a tener que conocer muy bien la guía práctica de ágil, más otros estándares del PMI, más white papers, ¿no? Investigaciones que van mostrando cuáles son como las tendencias. Eso entonces, los criterios de evaluación que se están utilizando ya para este año. ¿Cómo es el examen? El examen, si lo van a presentar desde casa o oficina, ya el examen consta de 180 preguntas. No voy a mostrar cómo era anteriormente, porque en realidad pues ya, esto es para personas, esto lo utilizamos mucho como en la transición, pero concentrémonos aquí ya, digamos, en esta parte. Quienes los presentan de casa o oficina se van a enfrentar entonces con un examen de 180 preguntas, las cuales 5 preguntas son experimentales. No cuentan para el examen. Lo utiliza el PMI porque el PMI todos los días lanza exámenes diferentes. ¿Qué significa ello? Que una persona que presentó el examen ayer PMP se encontró con unas preguntas totalmente diferentes con las que se encontró la persona que lo presentó hoy. Entonces, como permanentemente pues hay nuevas preguntas, deben estar creando también nuevas preguntas. Y ellos entonces experimentan con las personas que están presentando estos exámenes. Le lanzan unas preguntas experimentales para mirar cómo la están respondiendo, y dependiendo de unos criterios, esa pregunta que hoy es experimental para mí, en un futuro ya va a ser una pregunta en firme para otra persona. ¿Cuál es el problema? Que uno no sabe cuál es experimental, entonces puede tomarse mucho tiempo en algunas de ellas y pues para el examen no valía. Finalmente, las preguntas que evalúa son 175. Les decía entonces que durante este examen se pueden tomar 2 descansos de 10 minutos, y las preguntas antes tenían un enunciado y 4 alternativas de respuesta, pero ya pueden venir, pues van a venir ellas, pero también pueden venir ya preguntas con respuestas múltiples, otras de que son de arrastrar y soltar, otras de escoger una pregunta en un área gráfica, etc. Ya lo que hacen es combinar o mostrar una baraja más amplia de opciones de preguntas y respuestas. Y ya para las personas que lo van a presentar en un centro Person View, estamos hablando, bueno, y el examen es de la casa de oficina de 230 minutos. Para una persona que lo vaya a presentar en un centro Person View, son 240 minutos, 4 horas, son 180 preguntas, 5 experimentales, y finalmente van a valer, son 175. Y no contempla descanso. Si ustedes sacan un descanso, pues el reloj sigue contando, lo que no sucede en este caso. En este caso, para el reloj, pero en este caso el reloj sigue contando. Algo importante a tener en cuenta: si usted toma el descanso aquí,
las preguntas que tenía resueltas hasta ese momento, cuando regrese el descanso ya no las va a ver. Por lo tanto, debe tener la seguridad de que esas preguntas sí estén adecuadamente respondidas. Lo que no sucede en un centro person view, porque si usted si quiere un descanso, bueno, sale, va al baño, toma líquido, el examen sigue contando, regresa, pero todavía puede acceder a las preguntas que tiene ahí en camino, porque en ningún momento se ha interrumpido el proceso. Esos son temas, pues, detalles que se deben tener en cuenta y que ya durante el curso ya comenzamos a precisar como esos detalles para que no vayan a tener inconveniente. Algo también importante es que el examen en formato original es en inglés, pero cuando ustedes estén aplicando a la certificación, pues le van a decir que el idioma de apoyo, el idioma de traducción sea el español. Ya la traducción es muy, muy buena. Hace 8 o 10 años era una traducción pues bastante mal hecha, pero ya la traducción es muy buena, entonces ya el idioma no es una barrera. Pues ya digamos, el idioma inglés ya no es una barrera para ustedes certificarse. Ya con la traducción que tiene el PMI del PIMBU, con la traducción que tiene con las exámenes simuladas, es más que suficiente. Igual, durante nuestros cursos, pues ya utilizamos mucho de la terminología, tanto en español como en inglés, para que puedan hacer ese mapeo y puedan identificar, ya sea en inglés y en español, de qué se está hablando. De hecho, muchas empresas utilizan para sus proyectos terminología en inglés. Se utilizan, por ejemplo, WS, o si hablan de roles en Ágil, Product Owner, Scrum Master, Sprint. Sí, todo eso, entonces lo tratamos tanto en inglés como en español. Esto es entonces las características de los exámenes. Les voy a mostrar acá unas 2 o 3 preguntas típicas de un examen de certificación PMP. Esta pregunta, por ejemplo, algo que le quiero mostrar acá, mire, si tenemos 180 preguntas en 230 minutos, significa que cada pregunta nos debe tardar en promedio 77 segundos. Eso es lo que nos dicen los números. Pero hay preguntas que para resolverlas nos podemos tardar una sola pregunta, 5, 6 minutos o más. Por ejemplo, esta que le estoy mostrando es de esa categoría. Aquí nos están preguntando cuál es la holgura de la actividad B y nos dan una tabla. Entonces, aquí la respuesta es la D, pero para llegar a la respuesta adecuada, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar las diferentes actividades, asignarle los tiempos, crearle las relaciones, comenzar a crear unas sumas hacia adelante, hacia atrás, aplicar unas fórmulas sencillas y encontrar las holguras. Holgura cero. ¿Cuánto nos tardamos en esta pregunta más o menos? Unos 3 minutos fácilmente para poderla responder, de 2 a 3 minutos. Hay preguntas que inclusive no nos dan la tabla, nos dan un enunciado y entonces debemos construir la tabla para luego hacer todo lo que les dije. Esas nos pueden tardar 6, 7 minutos. Hay preguntas que nos pueden tardar 5 segundos también. Entonces ahí es donde hay que comenzar a desarrollar ese tipo de habilidades. Veamos otra pregunta. Esta es una pregunta ya tipo abordaje ágil, de un proyecto ágil. Bueno, en este caso la respuesta es la C, está la explicación. No voy a entrar en detalle porque eso hace parte pues del contenido del curso. Esta es la última. Esta, por ejemplo, para responder esta pregunta debemos conocer muy bien sobre el concepto de gestión de valor ganado, que lo que hace es combinar alcance, cronograma, costo, y a través de una fórmula y unas gráficas vamos a poder identificar el estado real de un proyecto e inclusive vamos a poder hacer unas proyecciones. Lo que le quiero decir con esto es lo siguiente, ustedes pues seguramente tienen mucha experiencia en proyectos, mucho de lo que van a ver en un curso preparatorio ya lo conocen, o ya lo conocen, pero puede que en la empresa lo llamen de una manera diferente, que los procesos sean diferentes, pero en general lo que van a hacer es acuñar una terminología que están utilizando tal vez ya con estos estándares.
pero también van a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, la gestión de valor ganado, muy pocas empresas la están utilizando en la práctica. Cada vez más la están utilizando, pero todavía falta que haya masa crítica. Lo mismo con proyectos ágiles, pues ya se habla hoy en día mucho de agilismo, pero no todas las personas están aplicando o están ejecutando proyectos con marcos ágiles, o en muchas empresas todavía no han incursionado o solamente unas áreas. Entonces todo eso es lo que se ve ya durante el curso. Volvamos acá. La certificación se da PMI, ya son 3 horas de prueba, 150 preguntas, 15 son experimentales y la evaluación se hace en estos dominios, que son muy parecidos a los grupos de procesos. Esto es entonces lo que tiene que ver con las formas o los métodos en que podemos presentar el examen de certificación, las características de cada examen y los tiempos y con qué nos vamos a encontrar. Quiero validar si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos certificamos? Entonces ustedes presentan el examen, se certifican, van y celebran. ¿Y luego qué sigue? Hay que sostener la certificación. Una persona certificada como PMP, esa certificación tiene una validez de 3 años. Durante esos 3 años, el PMI le dice, bueno, usted se certificó, pero debe permanecer activo en la profesión. Y para demostrar que usted está activo en la profesión, lo comienza a medir por lo que se llama como PDUs, Unidades de Desarrollo Profesional, 60 PDUs. Le dice, usted tiene que cumplir con 60 PDUs en 3 años. Un PDU equivale a 1 hora. 1 hora que debe demostrar que estuvo activo en la profesión. Y entonces para ello da unas categorías. Hay una categoría grande, es la denominada Giving Back. Es como, bueno, ¿cómo le retornamos a la sociedad lo que hemos recibido? Máximo por esta agrupación podemos reportar 25 PDUs en 3 años. Lo podemos hacer a través de ¿qué? De voluntariado, pero de voluntariado con el PMI, no con cualquier otra entidad de voluntariado, sino con el PMI. Pero podemos trabajar 3 años seguidos como voluntarios, dedicarle 400 horas al voluntariado, pero solamente podemos reportar máximo 25. O también, si demostramos que estamos creando conocimiento a través de artículos, a través de estudios, etc. O también trabajando como profesional en proyectos. Si nos certificamos, trabajamos en un proyecto y aplicamos estos estándares, podemos decir, bueno, trabajé en tal proyecto aplicando estos estándares, pero en este caso máximo puedo reportar 8 PDUs. Entonces ya sabemos que por aquí máximo son 25. ¿Qué significa? El resto los debo obtener en capacitaciones. Capacitaciones que mínimo deben ser de 35 PDUs, es decir, 35 horas de capacitación. Y nos dicen los temas. Deben ser en temas técnicos, temas de liderazgo y temas de estrategia y de negocio. Esto es lo que, digamos, lo que nos dice para podernos certificar. La mayoría de la gente cumple con estos 60 PDUs a través de la capacitación. Esta capacitación no tiene que ser paga. Si ustedes, por ejemplo, en la empresa le dan una capacitación sobre temas de estrategia de negocio, eso lo pueden reportar. ¿En dónde lo reportan? En su cuenta ante el PMI. Los temas de liderazgo, hacen un curso con el SENA, o el PMI permanentemente está haciendo webinars, está haciendo eventos gratis. Es decir, aquí no hay discriminación. Lo importante es que demuestren que están activos en la profesión. ¿Qué pasa si a los 3 años no han cumplido con los 60 PDUs? Pierden la certificación. Pero si los tienen, lo que deben hacer es renovarla. Ya no tienen que presentar un examen, sino renovarla. ¿Y cómo la renuevan? Si son miembros del PMI, pagan $60 y si no son miembros, 150. Algunas personas acostumbran ser miembros del PMI cuando van a presentar el examen y volver a ser miembros del PMI cuando lo van a renovar. Ya es una decisión muy personal. Nosotros recomendamos que siempre sean miembros del PMI para estar muy activos en la profesión. Y debe ser parte, pues, como del costo que representa
pues, ser profesionales en dirección de proyectos. Pues, pero bueno, ya es un análisis que ustedes hacen ya de manera individual. Esto es para la certificación PMP. Para la certificación CAPM, aquí no es certificación PMP, sino CAPM. Aquí una equivocación. CAPM también tiene una validez de 3 años y debe reportar 15 PDUs con la misma dinámica que acabamos de hablar, y esto es lo que cuesta la renovación de la certificación. Entonces, en este momento entonces hemos visto todo lo que tiene que ver con lo que es el PMI, qué es lo que hace, los criterios para certificarnos como PMP o CAPM, cuáles son los pasos, las características del examen, los costos, cómo sostenemos la certificación. Entonces, aquí la pregunta que les hago es la siguiente. Ahí le aparece en pantalla. Si todos los temas abordados durante este webinar han estado claros hasta el momento. Ya estamos muy cerca de terminar. Igual, si tienen alguna pregunta, por favor, nos la escriben por el chat o activan su micrófono. ¿Por qué? Porque ya esto es lo que tiene que ver con el componente técnico. Los próximos 10 minutos les voy a hablar ya de los beneficios de hacer el curso con Diplomata, que los acompañamos durante todo el proceso. Bueno, entonces, lo voy a dejar acá, voy a finalizar. Yo quería hacer una pregunta. Sí, claro. Bueno, no sé, algunos momentos se me perdió la señal, no sé si ya lo habrían dicho. La versión que se va a trabajar del Penbook, ¿cuál es? ¿O en qué versión sería este curso? Es híbrida. Muy importante esa pregunta. No quise incluirla porque mire que son muchos temas, muchos puntos. ¿Qué es lo que sucede? La primera semana de agosto, el PMI va a publicar una nueva versión del Pinbook. Permítame, yo vengo acá. Este libro va a cambiar. Actualmente está en la 6ª versión. Esta es una versión que data de hace unos 4 años. La versión 7ª sale la primera semana de agosto. La versión 7ª va a ser totalmente diferente a esta 6ª. Va a ser una guía muy, muy pequeña, más focalizada en valores y en principios. Los que conocen sobre agilismo saben de lo que les estoy hablando. Sí, es muy, muy filosófica, muy de valores, principios. No entren en el nivel de detalle como entra esta versión 6ª. Entonces, va a salir el 1 de agosto, pero el PMI siempre hace unas transiciones. Esa transición siempre la tratan de que sea en cortes de semestre. Entonces, se espera que esa transición ya, digamos que las preguntas basadas en la 7ª versión sean a partir del primer día hábil del año 2022. Por eso este curso está basado en la 6ª versión. Ahí la pregunta que ustedes hacen, bueno, entonces quedamos desactualizados. No, porque es que el PMI no lo certifica usted como PMP en la versión 6 o PMP en la versión 7, no. Usted es certificado como PMP. ¿Qué es lo que hay? Lo que es transversal a las versiones, a las diferentes versiones. Es algo que se conoce, aquí lo tengo, se conoce como el Examination Content Online. Este Examination Content Online, esto es lo que les decía ahora, que el PMI comenzó a preguntar a partir del 2 de enero de este año. Comenzó a preguntar en estas categorías, en estos dominios: personas, procesos y entorno empresarial. Este Examination Content Online cambia aproximadamente cada 6, 7 años. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que le va a preguntar el PMI va a girar en torno a esta Examination Content Online, o esquema del contenido del examen. Y quiere, a través de las preguntas, corroborar que ustedes como líderes de proyecto tengan muy claro el rol que tienen. Entonces, bueno, en personas, le van a decir, bueno, deben saber gestionar conflictos, deben liderar equipos. ¿Y qué es lo que deben hacer? Deben apoyar el desempeño del equipo. Voy a mostrarles por aquí rápido. Deben saber cómo crear equipos.
deben abordar y eliminar los impedimentos, obstáculos y bloqueadores para el equipo. Eso es en cuanto al tema de personas. Voy a pasar por aquí rápido. En cuanto al tema de procesos, entonces, ejecutar un proyecto con la urgencia necesaria para entregar valor del negocio. Mire que aquí, quienes conocen del PMBOK, miren, nos hablan de comunicaciones, riesgos, gestión de interesados. De alguna manera quedó ahí. Planificar el presupuesto y los recursos, gestionar el cronograma, gestionar la calidad de productos y entregables, gestionar el alcance, integración, cambios, artefactos del proyecto, determinar la metodología o métodos y prácticas adecuadas para el proyecto. Determinar, bueno, este proyecto según sus características lo ejecutamos a través de un abordaje predictivo o ágil o híbrido. Establecer la estructura de gobernanza del proyecto. Voy a saltar por acá. Y por último, el entorno empresarial. Evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto, planificar y gestionar el cumplimiento del proyecto, evaluar y abordar cambios en el entorno empresarial, etcétera. Entonces, esto prevalece, esto es transversal y sigue preguntando. A partir del 2 de enero va a seguir preguntando por los próximos 6, 7 años con esto. Solo que encima, digamos, está el PMBOK versión 7. El PMBOK versión 7, como les mencioné, va a ser más filosófico, pero igual va a tener procesos. Y esos procesos, si venimos por aquí por los estándares, ustedes lo van acá, aquí aparece algo que se conoce, es que no, como Standard Plus, porque mucha de la información va a estar en línea. Todas esas herramientas y técnicas y todo ello se van a encontrar, ya se van a comenzar a encontrar en línea. Entonces va a ser un cambio, en realidad vienen muchos cambios. Pero, Lida, no sé si le respondí. Entonces, la versión 7 como referente va a ser a partir del primer día hábil del año entrante. Pero oficialmente eso se espera que lo diga el PMI a partir de la primera semana de agosto, porque siempre es una transición. Por eso este curso todavía debe estar basado en la versión 6. Entonces, cuando ustedes se certifiquen como PMPs, ¿cómo se van a enterar de la versión 7? Pues a través del proceso de sostenimiento de la certificación, porque entonces, como profesionales en proyecto, pues van a conocer, bueno, cuáles fueron los cambios entre la versión 6 y la versión 7, y ya con eso, pues van a estar actualizados. Esa actualización que hagan, esas actualizaciones por lo general lo hacen las diferentes empresas gratis. Nosotros también, cuando hay cambio de versión, damos capacitaciones gratis de los cambios que hubo de una versión a otra, y eso les da PDUs, y se actualizan rápidamente cuáles fueron esos grandes cambios. ¿Sí, sí está clara la respuesta? Sí, sí, señor. Es decir, como la certificación tiene una validez de 3 años y uno para obtenerla, pues paga lo de ser miembro, quiere decir que en enero del otro año podemos descargar y tener la información del PMBOK 7, ¿sí? Ah, claro, claro, claro que sí, porque la membresía es durante un año. Supongamos usted comience a estudiar ahora y que vaya a ser miembro del PMI, pues, si vaya a pagar la membresía en 1 o 2 meses o en 3 meses. Por lo general las personas lo dejan para pagar después de enviar el formulario, después del curso. Después ya cuando se sienten como con más confianza, para que ese tiempo no comience a contar desde muy rápido. Entonces, esa membresía es por un año. Todos los cambios o todos los recursos que tenga el PMI los van a poder tener ustedes durante ese año en que son miembros. El PMI semanal hace capacitaciones gratis. Entonces, por eso recomendamos que sean miembros del PMI. Yo, por ejemplo, me certifiqué en el 2008. Era la versión 3. ¿Y qué es lo que hace uno como PMP? Pues se va actualizando y ve que cada vez pues, las versiones traen más información, más herramientas para gestionar los proyectos. Esta certificación, la verdad es la más completa, pues esta última, este último tiempo, porque ya está incluyendo abordajes ágiles para proyectos, porque ¿qué era lo que estaba sucediendo? Las personas que se estaban certificando como PMPs estaban quedando muy rezagadas, muy focalizadas
en que solamente sabían de proyectos predictivos. El PMI detectó eso y por eso ya incluyó el tema de agilismo. Entonces ahora una persona que se certifique como PMP es una persona que va a conocer muy bien sobre proyectos predictivos, sobre proyectos ágiles y sobre proyectos híbridos, porque es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces tiene ya muchas más herramientas que quienes nos certificamos en su entonces, porque en esa época solamente se hablaba de proyectos predictivos, hasta hace muy poco inclusive. Entonces, hoy en día es una certificación más exigente, pero es muchísimo más completa. Ya con eso, con el PMI haber incorporado preguntas y abordajes de proyectos ágiles e híbridos, ya una persona PMP va a quedar muy bien valorada. Inclusive, mire lo que sucedía antes, una persona certificada como PMP y salía a buscar luego una certificación como Scrum Master o otra certificación ágil. Ahora, lo que le apunta el PMI es que no tenga necesidad de hacer eso, porque un PMP, ser PMP es porque ya domina todos esos abordajes. Esa es la apuesta que le está haciendo el PMI. Bueno, no sé si otra pregunta, porque ya entonces los próximos 10 minutos les voy a hablar sobre los beneficios de prepararse con diplomata. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son nuestros diferenciales? Ahorita para el 22 de julio, ustedes van a encontrar esta información en nuestra página. En nuestra página, todo lo que le voy a hablar ahí está como el detalle, pero lo voy a hablar aquí de manera resumida. Es un curso de 48 horas virtuales en tiempo real. La metodología que utilizamos es, primero vemos proyectos predictivos, que se dominen muy bien esos abordajes, y luego, cuando se dominan, se comienzan a ver los proyectos ágiles e híbridos. Todo es a través de proyectos simulados que se le asignan a los diferentes equipos que se formen durante el curso y se desarrollan allí unos juegos de roles. Los instructores de estos cursos preparatorios para la certificación que nosotros como diplomata exigimos para ser instructores es que tengan al menos 15 o 20 años de experiencia en proyectos, programas y portafolios y en diferentes abordajes de proyectos, mínimo 10 años de experiencia en docencia y que estén certificados como PMP, como Scrum Master o como PMI ACP. Es decir, que tengan ya toda esa gama de certificaciones de manera tal que el conocimiento lo puedan impartir de manera adecuada. Diplomata de una garantía. Una garantía es que si ustedes presentan el examen y lo pierden, nosotros le pagamos el valor del segundo examen. ¿Qué cuánto le representa a ustedes de ahorro? $275. Hay unos requisitos para ello. Lo primero es que sean miembros del PMI. Claro, porque si no son miembros, el costo del examen sería 375. Entonces, la idea es que sean miembros del PMI ya para presentar el examen. Lo otro es que presenten el examen máximo hasta 4 meses después de haber finalizado las clases. Este curso que comienza el 22 de julio finaliza el último día de agosto. Por lo tanto, se da acompañamiento personalizado y la garantía es hasta el 31 de diciembre de este año. Y el otro requisito es que vaya a presentar el examen, es cuando nuestros simuladores alcancen resultados superiores al 85%. Ahí lo que les decía es porque cuando llegan ahí es porque tienen una alta probabilidad ya de presentar el examen y certificarse, pero también tienen la tranquilidad de que si lo pierden, pues nosotros le pagamos el valor de ese segundo examen. Otro diferencial, nosotros producimos nuestro libro de estudio, es un libro de estudio en formato digital. Ya si lo quieren en formato físico, para Colombia se les envía con un costo de 100.000 pesos a cualquier ciudad de Colombia. Incluye todo el contenido, estamos hablando de alrededor de unas 600 páginas que complementa todo lo que es todo lo que se ve durante el curso. Recordemos que el Pinbook sí lo deben tener ustedes. Por eso, para ser miembros del PMI, pueden descargarlo en formato digital. Tienen acceso a un software que tiene más de 3.000 preguntas simuladas, que es lo que les va a dar el fogueo para poder enfrentar ese examen real de certificación. Tienen un acompañamiento personalizado durante el curso y hasta 4 meses después de este terminarse. Hay personas que a los 2 meses
están listas para presentar el examen. Hay personas que se tardan hasta los 4 meses. En promedio, las personas se tardan entre 2 y 3 meses para estar preparados para presentar este examen de certificación. Después de finalizado el curso, nadie está listo para presentar este examen después de terminar el curso. El que le diga eso es mentira. Por lo general se tardan entre 2 y 3 meses más para llegar a ese punto óptimo para presentar el examen. ¿Con qué dedicación? Más o menos 1 hora en promedio de estudio al día, después de finalizado el curso, y los fines de semana 3 o 4 horas, ya sea sábado o domingo. Con ese ritmo de estudio, en 2 o 3 meses van a estar listos para presentar el examen. Hemos tenido alumnos que lo han presentado antes, sí, tienen más experiencia, tienen más tiempo para dedicar al estudio. Hay personas que se tardan más, pero para que lo tengan en cuenta en sus presupuestos. En promedio, 2 o 3 meses después de haber finalizado el curso. Nosotros llevamos más de 10 años en el mercado y le podemos decir que en Colombia de esos 6.000 personas aproximadas que están certificadas, el 15% de esas personas fueron alumnos de diplomata. Entonces allí tenemos un nicho y podemos decir con tranquilidad que tenemos una de las mejores metodologías, instructores, experiencia para acompañarlos en su proceso para certificarse como PMP. Beneficios adicionales, los asesoramos en el diligenciamiento de ese formulario de cualificación. Le pasamos una propuesta de un plan de estudio individual para que ustedes la ajusten. Tienen un acompañamiento permanente. Todo nuestro material de estudio está en español, incluye los exámenes simulados, por lo que les decía ahora que este es un examen técnico en gestión de proyectos, no es un examen técnico en inglés. Por lo tanto, esa barrera del inglés queda eliminada. El componente predictivo que nosotros trabajamos lo hacemos por grupo de proceso, que es los primeros módulos, o el primer módulo, perdón, y al finalizar de ver los diferentes procesos de esta manera, por grupos de procesos, el alumno entiende la lógica de todos esos procesos, la integralidad que tienen. Porque si dictáramos el curso por área de conocimiento, por ejemplo, calidad en proyectos, quedaría como muy suelto. Gestión de recursos, queda suelto. Lo hacemos de esta manera. Asignamos proyectos simulados y se comienzan a desarrollar de esta manera, que es la forma lógica como se desarrollan los proyectos en la vida real. Una vez se finalice lo predictivo, nos concentramos ya en el componente ágil. Bueno, utilizamos herramientas colaborativas, Miro, Zoom y grupos de WhatsApp, ya el grupo de estudio, ya para temas ya muy puntuales. Entonces, eso es lo que le tenemos que decir con respecto a este curso. Va a comenzar el 22 de julio, termina el 31 de agosto. Las clases son martes y jueves de 6 a 10 p.m. y tiene un costo de 1.190.000 con el IVA incluido. Queremos validar si tienen alguna pregunta adicional, si todo está claro, antes de despedirnos. Está claro, Álvaro. Muchas gracias por la información. Yo, en lo personal, a mí sí me interesa realizar el curso. Yo ahora me encuentro realizando una especialización en gerencia de proyectos. Creo que cumplo con las condiciones, pero no me he sentado a revisar pues el formato. Entonces sí me gustaría como, o sea, hacer el curso porque igual pues el curso me queda, pero sí me gustaría ir aterrizando un poquito como si esos requisitos que tengo ahora sí me sirven para hacer PMP, llegado el caso que eh, haga el curso, haga los 2 meses más de preparación junto con la especialización y ahí ya me lance. Entonces, Perfecto, Juan. Ya sabe que cuenta con nosotros. Entonces ya, si requieren ya que nos sentemos, que lo llamemos y miremos el caso específico, a través del área comercial, ya tomamos nota de lo que nos está diciendo, pero lo coordinamos y ya definimos hora a día para mirar esos detalles. Lo importante es que cuando tomen la decisión estén muy seguros y muy tranquilos, que no vayan a tener tropiezos más adelante. Entonces cuente con todo nuestro acompañamiento.
En este momento acabamos de lanzar una pequeña encuesta. Si desean que le contactamos ya durante esta semana o la semana entrante ya para definir detalles, para aclarar inquietudes o para formalizar ya su proceso de inscripción. Álvaro, preguntan Pilar. que hasta cuándo hay plazo para comenzar o para realizar el curso, el pago del curso, y qué horario es el de las clases. Sí, el horario, este curso va a comenzar entonces el 22 de julio, que es un jueves, y se va martes, jueves, de 6 a 10 de la noche, hora Colombia, y finaliza el 31 de agosto. Son 48 horas para un total de 12 clases. 12 clases donde se ven todos los temas que acabamos de tratar. Entonces, ¿Y hasta cuándo hay plazo para realizar el pago del curso? bueno, no, ya pueden cuadrar la semana entrante. Mire que la semana entrante ya comienza a acercarnos ya a la fecha de inicio, pues analicen de esta semana, la semana entrante, y puedan estar realizando el pago ya a más tardar ya la semana entrante, al finalizar la semana entrante. Ya todos esos detalles ya comerciales y pues ya y la forma de pago, todos esos detalles, si tienen alguna inquietud ya los podemos tratar directamente con el área comercial. Ya se lo plantean al área comercial que fue quien les hizo esta invitación, quien les envió la citación por agenda y ya miramos cada caso de manera particular. Pero en términos generales es eso. Quiero también aprovechar para lo siguiente. Nosotros el 14 de julio, vamos a realizar un congreso gratis de proyectos de infraestructura. Este congreso gratis, pues va a tratar diferentes temas, estos son los expositores, pero tiene una novedad, que si ustedes se inscriben y asisten al congreso, nos siguen en nuestras redes que están aquí y comparten el evento, pueden participar. Cumpliendo con esos requisitos, pueden participar en la rifa de este curso preparatorio para la certificación PMP. Aquí mencionamos que es transferible porque pueden asistir personas que ya sean PMPs, entonces que no les interese, pero tal vez les interese participar, ganarse el premio y transferírselo a una persona que ya desee. Entonces, por eso, la pregunta que me hicieron ahora, pues pueden estar ahí, pueden esperarse hasta después del 15 de julio, porque puede que sea un feliz ganador, un feliz ganador allá de esta rifa. Pero los invitamos entonces cordialmente. Esto lo encuentra aquí en diplomata.co/congreso. Y les invitamos sí, a que participen también activamente en el congreso. Tienen temas bien interesantes. Puede que todos ustedes no sean de proyectos de infraestructura, pero pueden tener colegas que sí les interese conocer de este tema. Entonces, esa es la invitación que les hacemos. Bueno, no sé si hay una última pregunta ya para despedirnos. Sí, otra pregunta. Bueno, decíamos que el pago es máximo hasta el viernes de la próxima semana, pero al inscribirnos a este evento y hacer los pasos, el resultado sale el 15 de julio. Entonces, por ejemplo, si nos esperamos al resultado de la rifa, ¿sí? Y no pagamos, ¿cómo haríamos para no quedar por fuera? No, Eli, ahí tal vez me equivoqué. Pueden hacerla hasta de esa semana del 15. Pensé que la semana, estoy trastocado con el calendario. Sí, lo pueden hacer después del 15. Sí, es decir, el evento es el miércoles. Ustedes el jueves ya saben si fueron beneficiarios o no, y pueden estar pagando el mismo jueves o el viernes, ya para comenzar la otra semana. Ah, ok, listo, Sí, gracias. ahí no hay problema. Hay personas que de pronto dicen, no, yo no puedo asistir al evento, no tengo redes sociales o no quiero, pues ya es otra decisión, sino que le damos también como esa posibilidad. Y es un curso allí con toda la garantía. Todo lo que le acabo de decir, solo que gratis. Está bien, bueno, entonces nos despedimos. Esperamos entonces que si tienen alguna inquietud nos contacten y que la decisión que tomen la hagan con nosotros, que somos una buena alternativa y los podemos acompañar hasta que ustedes estén certificados. Deseamos entonces una feliz noche y vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias, feliz noche. No, que estén muy bien, hasta Hasta luego. luego, feliz noche.